Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas. Se repitió su relato. Vinieron a legarlo a quienes ahora vivimos. Nunca se perderá su nombre. En el porvenir jamás olvidaremos la historia. Siempre la guardaremos nosotros, sus hijos. Hace 40.000 años, un grupo de seres humanos que migraba por el norte de Asia descubrió un nuevo continente, América. Al continuar su éxodo en busca de mejores climas, esas personas llegaron al territorio que hoy conocemos como México, al que los investigadores llaman Mesoamérica. Durante mucho tiempo, aquella sociedad llevó una existencia sencilla, dedicada a la caza, la pesca y la recolección. Poco a poco, aprendieron a cultivar el maíz y a confeccionar objetos de cerámica. Se tornaron sedentarios y comenzaron a construir refugios permanentes. Hacia el año 3000 a.C., ocurrió un gran cambio. Aquella sociedad se organizó de una forma compleja y surgieron los primeros estados. Comenzaron a construir pirámides y apareció un arte monumental. ¿Qué hizo posible este dramático cambio? Según han descubierto los arqueólogos, se debió a la irrupción de un pueblo nuevo en el escenario mesoamericano. No se sabe cómo se llamaban a sí mismos. En la actualidad, los conocemos como olmecas, que significa hombres de la costa del Hule. Tampoco se sabe qué lengua hablaban, pero sí que tenían una escritura desarrollada que fue la raíz de la escritura maya. En pocos siglos, los olmecas integraron el territorio mesoamericano a través del comercio y otras actividades pacíficas. Hasta donde sabemos, no emplearon la violencia, forjando su inmenso imperio sobre principios culturales y religiosos. Ellos fueron los creadores del culto al guerrero ocelote, que habría de mantenerse hasta la caída del Imperio Mexica. A partir de los olmecas, los pueblos de Mesoamérica continuaron desarrollándose en diversos aspectos de la cultura, tales como la arquitectura, la escultura, las artes plásticas, la orfebrería, la escritura y la confección de códices, el calendario y las matemáticas. En particular, las matemáticas alcanzaron un prodigioso desarrollo. Se basaban en los conceptos del cero y el orden por posiciones, los cuales no fueron conocidos por los europeos sino hasta 1000 años más tarde. Donde mejor se manifiesta el carácter de la civilización mesoamericana es en la religión. Las enseñanzas tradicionales de los sabios indígenas recibieron el nombre de Toltecayotl, toltequidad, un término que significa el arte de vivir. Todos los mesoamericanos cultos llegaron a ser conocidos como toltecas. La toltequidad es el legado característico de México al mundo. Si en el viejo mundo tuvieron el Tao, el hinduismo y el budismo, nosotros tenemos la Toltecayotl, el pensamiento filosófico del México antiguo. Si otras civilizaciones tuvieron a Zoroastro, Hermes, Buda, nosotros tenemos a Quetzalcóatl. Los mesoamericanos creían que el universo es producto de dos fuerzas que se equilibran para producir la manifestación de las cosas. Creían que la creación del mundo no ocurrió por arte mágica, sino que es un proceso continuo y evolutivo, regido por la ley de los ciclos.
La personificación de estas fuerzas era Ometeotl, cuyo nombre significa Divina Dual Trinidad. El universo y las fuerzas que lo sostienen se representaba mediante el símbolo del juego de pelota, en el cual dos equipos de jugadores asumían el papel de los dioses y se disputaban un balón que era la tierra. Otra forma de representar las mismas creencias era mediante una ceremonia llamada la Guerra Florida, en la cual el individuo se enfrentaba a sí mismo en un combate contra sus debilidades. Esta cosmogonía se centró en la serpiente emplumada, una deidad a la cual pueblos de habla náhuatl llamaron Quetzalcóatl. ¿Qué significa ese nombre? Quetzalcóatl es la representación de las fuerzas del universo, la integración de la materia y el espíritu, la luz y la oscuridad, el frío y el calor. En el ser humano, Quetzalcóatl es la lucha entre nuestras tendencias animales y la aspiración hacia lo sublime. Quetzalcóatl también simboliza la sucesión de los ciclos en la naturaleza. Debido a eso, era el patrón del calendario. Los naturales de esta Nueva España se regían por una instrucción que les dejó Quetzalcóatl, la cual contiene 20 caracteres multiplicados por 13. En esta materia se puede conjeturar la habilidad de esta gente, porque contiene cosas muy delicadas. El calendario prehispánico se basaba en un año sagrado de 260 días, el cual se relacionaba con el año de la naturaleza, produciendo un ciclo de 52 años de duración, conocido como Ciclo del Fuego Nuevo. Con este sistema, los mesoamericanos consiguieron una exactitud tal que para que su calendario se desfasara con el cielo, habrían tenido que pasar más de 9,000 años. La historia de Mesoamérica recuerda la presencia de numerosos mensajeros de Quetzalcóatl. El más apreciado de ellos fue Céacatl Topiltzin, nuestro señor Uno Caña, un joven tolteca que llegó a ser rey de la ciudad de Tula. Cuenta la leyenda que Topiltzin nació en un lugar cercano al pueblo de Tepoztlán, en el actual estado de Morelos, el año 947. Su nacimiento estuvo rodeado de milagros. Fue anunciado a su madre por un pez cuando ella aún era virgen. En cuanto nació, las parteras trataron de matarlo arrojándolo al agua, pero el niño sobrevivió y fue criado en secreto por sus abuelos. A los 13 años de edad, el joven Topiltzin fue enviado a estudiar a la ciudad de Xochicalco. En el año 977 después de Cristo, fue elegido rey de Tula. Según se afirma, era un hombre pacífico, muy religioso, que pasaba largas horas de meditación y penitencia a fin de descifrar el sentido de nuestra existencia. También fue un gran jefe de Estado, pues convirtió a Tula en una gran ciudad, construyendo grandes y preciosos edificios y desarrollando las artes. Poco después de su llegada al poder, Topiltzin recibió la visita de unos brujos, quienes lo engañaron y embriagaron. Después de esto se sintió tan avergonzado que abandonó el reino de Tula y se fue a vagar por la tierra. Durante años, el rey errante visitó los pueblos más diversos, aprendiendo de las costumbres y creencias. Finalmente, llegó a la ciudad maya de Chichén Itzá, donde pidió refugio. Allí lo recibieron, compartiendo con él los altos secretos de la toltequidad. Debido a su sabiduría y nobleza de vida, los mayas le dieron el nombre de Kukulcán, serpiente emplumada. Después de algunos años entre los mayas, Topiltzin regresó al centro de México, viniendo a radicar en la ciudad de Cholula. Los hechos grandes y maravillosos de Topiltzin
son recordados entre los indios. Ellos recuerdan tantos milagros que no me atrevo a hacer ninguna declaración sobre eso. Sin embargo, la historia de su vida me ha impresionado grandemente y me ha conducido a creer que, puesto que los naturales son criaturas de Dios, capaces de salvación, Él no puede haberlos dejado sin un profeta, y ese profeta fue Topiltzin. Las enseñanzas de Topiltzin fueron recopiladas en un libro llamado Huehuetlatoli, Antiguas Palabras. En la actualidad, ese libro se ha perdido, pero quedaron fragmentos, entre los cuales encontramos enseñanzas como las siguientes. El tolteca es sabio, es una lumbre, hace sabios los rostros ajenos, les hace tomar corazón, no pasa por encima de las cosas, se detiene, reflexiona, observa. Evita los extremos, mantente en el medio, porque solo en el medio existe la función social, la condición honorable. Ayudaos mutuamente en la necesidad. Mirad que es una vuestra carne y una vuestra humanidad. Según las leyendas, en el año 999 después de Cristo, Topiltzin subió a una montaña y se incendió a sí mismo con un fuego interior. Según sabían, fue al cielo. Y dicen los viejos que cuando murió, durante 4 días no apareció, pues fue a morar entre los muertos. Pero al 8º día apareció la gran estrella que llamaban Quetzalcóatl. Añadían que fue entonces cuando se entronizó como Señor. Pero la partida de Topiltzin no fue definitiva. Según afirma un poema mexica, algunos años después apareció nuevamente. Después de reunirse con sus seguidores, les dijo que no estuvieran tristes, pues él regresaría nuevamente a la tierra cuando se cumplieran los ciclos. Luego, se encaminó a la costa del Golfo de México. Arrojó su manta bordada de serpientes al mar, subió en ella como si fuese una balsa y se fue navegando hacia el horizonte oriental. Exactamente 520 años después de la partida de Topiltzin, aparecen en la costa del Golfo de México los barcos de Hernán Cortés, portando sobre sus velas una de las insignias más importantes de la toltequidad, la Cruz de los 4 Rumbos. Los mesoamericanos interpretaron ese hecho como una señal mesiánica, comprendiendo que comenzaba la mitad oscura del ciclo de la serpiente emplumada. La trascendencia de Quetzalcóatl radica en su mensaje. La era de Quetzalcóatl es la del advenimiento del alma, del centro unificador, que es la esencia misma de todo pensamiento religioso. Gracias a él, Mesoamérica conoció un fenómeno poco frecuente en la historia de la humanidad: un inmenso imperio forjado por la potencia del espíritu.